Momentos. Érase una vez un par de damitas que invitaron a una persona muy especial a su castillo. Esta persona abrió su corazón sabiendo que todas las damitas y damitos aprenderían sobre sus vivencias sin juzgar y entendiendo que todas las personas evolucionamos a partir de momentos muy histeriquillos y muy enejes. Bienvenidos a un capítulo más de Momentos. Hermana, amiga. es que ya aprendí a ¿Dosificar? Ya. cuántos pétalos voy aventando, porque siento que hay momentos en los momentos en donde podría aventar más. Entonces los voy a guardar aquí. Para cuando lo amerite. Okay, estoy muy emocionada, amiga, estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos un invitado, el cual también fue coganador de uno de los Spotify Podcast Awards. Él es un médico muy preparado. Es un médico forense. Muy preparado. Podcaster. Amiga, también es nuestro colega sí. Escritor de libros. Nos trajo un libro. Este nos lo regaló. O sea, este es mío. Pero no se los voy a dar. Pero, y la verdad es que no lo he leído. Porque me lo dio ahorita, ¿no? Y yo no leo tan rápido. Pero hermana, tienes 2 libros, ¿no? Espérate antes de... ¿Quién es? Ah, ya. Sí, cierto. Con ustedes. Nada más. Y nada menos que el doctor Jorge Olivares. Aparte la gente te quiere mucho. Te pidieron mucho, ¿eh? Muchas Cuando fue el gracias. episodio de Pepe y Chema, dijeron, por favor, inviten al doctor. Te pidieron mucho. Muchas gracias. Pero bueno, ahora sí te puedo preguntar, tienes 2 libros publicados. 3. 3. Sí. A mí no humillaron. No. Este es el primero. Uh-huh. Y la otra es una trilogía donde ya están 2 más, que se llama 9 Círculos, que es de homicidios, Póstumo, que es de accidentes y homicidios, y ya viene Aberrota, que esta trilogía se va a presentar en la FIL de Guadalajara a finales de este año. ¿Qué día? Ahí vamos a estar. Bueno, ya sabes que Domingo a las 5 de la tarde. ¿Domingo cuál? Ese es el que me falta confirmar. Ok. Excelente. Ahorita se los digo aquí. Nosotros también, vamos a estar un día. ¡Ah, qué bien! Sí. ¿Ya sabemos qué día? Creo que el... 3. ¿3? El 3. O el 4. No, era el 3, ¿no? También. Ahí les confirmamos el dato. Yo sé que es domingo a las 5 de la tarde, pero ahorita lo checamos. Y ya... El de nosotros Él es dijo, jueves. un domingo, usted vaya. Okay. Un domingo. Jueves. Con suerte me encuentra. Sí. ¡Qué cool! ¡Qué increíble, Jorge! ¿Jorge? Sí. ¿Así te digo? Es que tienen que saber que Jorge llegó hablándome de usted. Y yo dije, muy respetuoso. ¿Cómo le tengo que hablar yo a Jorge? Porque me voy a ver como una perra maleducada, diciéndole, ¿qué hago, mi Jorge? Y él diciéndome, ¿cómo está? Oye, esto se va a ver mal, hermana. Oye, estás, pero Jorge? ¿cómo te sentiste de haber ganado tu premio? Lo que comentaba hace rato con su amigo, ¿cómo se llama? Nuestro amigo. ¿Angelito? Charlie. Charlie. Uh-huh. Que yo no me imaginé la trascendencia porque yo no me dedico a esto. Uh-huh. Yo soy servidor público y soy médico en 2 instituciones. Entonces, para mí, el grabar contenido es un hobby uh-huh. o una como terapia, donde puedo expresar lo que siento. Y cuando gané, la verdad, yo ni me lo creía. Nosotras tampoco, la verdad. No, para ser 100%. Oye, pero si trabajas en 2 instituciones, ¿a qué hora tienes tiempo de grabar? Generalmente grabamos nada más 2 días en la mañana, 4 horas, porque son mis 2 días de vacaciones, de descanso de uno de mis empleos. Descanso martes y miércoles en la mañana, porque yo trabajo los 7 días de la semana. Como están un poco empalmados los horarios, no en horarios, sino en días. Entonces hay días que sí estoy desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en instituciones, pero hay días en que están huecas las mañanas y es cuando se graban. Gente, así que si usted le dice a ese perro cochino, no tenía tiempo porque estaba trabajando, no te podía... La gente se hace tiempo. No, sino en la noche también. ¿Ya ven? La gente se hace tiempo para todo. Para todo hay tiempo. Sí, eso sí. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por venir. Y porque finalmente lo que vas a hacer el día de hoy es diferente de lo que estás acostumbrado.
en el podcast que tú Ajá, haces, ajá. ¿no? Ok. Si usted no ha ido, no ha escuchado sobre el contenido que hace el doctor Jorge Olivares, tiene un podcast que se llama Relatos Forenses. Es fuerte, la verdad, pero muy interesante también. Muchas gracias. Porque aparte creo que nunca había, bueno, estoy hablando desde mi total desconocimiento de la materia, pero creo que nunca yo había escuchado un contenido en donde alguien que está adentro habla de las cosas. O sea, como que siempre es un tercero que lee lo que ya se compartió. Ujú. Y mucho de lo que tú haces es como compartirlo desde tu visión como ya un profesional que también puede entenderlo desde otro lugar. Entonces creo que eso nutre mucho como al contenido y eso es lo como que le tiene ahí el valor agregado que le No, llaman. muchas gracias. Así que muchas felicidades por Gracias, ese gracias. contenido. Y Pero el día de hoy vienes a abrirte a ti. un análisis, no forense, una autopsia del pasado. amiga, porque Exactamente. el pasado sí ya, Ah, Quizá. ese sí ya. muerto. Y tienes 2 momentos, tu momento histeriquillo y tu momento NG. ¿Con qué quieres empezar? Yo creo que el más perverso. El más perverso, El 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 NG. NG, Ajá, el Ok, NG. donde fuiste tú el villano. Sí, yo fui. Ok. está bien, adelante. Es que yo desde niño yo siempre lo he dicho abiertamente, para ser un depredador, para cazar al depredador en Ujú. en estas ciencias forenses, uno tiene que ser el depredador de ese depredador. Ujú. Entonces yo desde niño traía ya la mente muy despierta, soy hiperactivo. De hecho, hasta me pensaron que tenía trastorno de déficit de la atención porque era muy inquieto de niño. O sea, casi infarto a mi maestra de primero de primaria y de segundo, que fue la misma, porque antes era una sola profesora en las primarias. Yo fui a escuelas públicas, entonces siempre era una sola profesora. Y cada semana le hablaban a mi mamá para darle la queja, porque yo era súper desastroso. Pero en una ocasión yo hacía piñatas con mi abuelita, nos invitaron a una posada y mi abuelita lleva de regalo una piñata en forma de payasito hecha con cartón crepé? y papel, pero este era papel de China, Ah, ok. que es muy finito el corte Ujú. y entonces quedaban como muchos cabellitos con una dirección hacia el piso y entonces esto daba como una ilusión óptica de que el payasito estaba como peinadito. Ujú. Y yo siempre he sido muy obsesivo. Ujú. Entonces nos dan, típicos chamacos, las ceras De las velitas. de las velitas, sí, para, ¿cómo le llaman La esto? ¿Pedir posada? Ujú. Y es que no soy mucho de fiestas, perdón. Entonces casi no hago esto. Entonces, pero ese día me invitan, chamaco de 6 años, y entonces ahí voy con mi velita y paso justamente en el payaso que ya estaba colgado Mm. y veo que hay a la altura de la pierna del payaso, hay una tirita de papel parada. Entonces yo con mi obsesión dije, está parada, no se ve bien, pues voy a quemar. Hay que arreglarlo. Hay que hacerle un Sí, corte. exactamente, pero yo en mi lógica mensa, de chamaco inmaduro, dije, bueno, le prendo el fuego y se va a quemar nada más esa tirita. Ujú. Cuando acerco la vela y es papel de China, entonces se prende la greñita, pero inmediatamente empieza a incendiarse todo el payaso. Entonces arriba había un toldo de lona, de Ujú. plástico, entonces imagínense ustedes cómo se ve el payaso incendiado todo, pero inmensamente con fuego, se empieza a quemar la lona y entonces toda la gente de ahí pues grita, no, se quema la casa. Y entonces yo incendié una posada y me excomulgaron, jamás me volvieron a invitar. Y pues, mi abuelita, Ahora entiendes por qué. Y era así de no soy muy de fiesta. no, y mi abuelita pues tuvo que poner otra piñata. Digo, no pasó nada porque ya el payaso se quemó del papel de China. En llamas ya. En llamas, ajá, y quedó nada más el papel, todo el periódico Sí, con el El cartón. payaso así. Sí, exactamente, así quedó el payaso, pero sí sirvió, pero tuvo que dar mi abuelita otra piñata. Entonces ese fue como mi etapa más villana, por decirlo. Es que también cuando uno está chiquito está menso. Sí. Güey, yo vivía en una privada, en la agrícola. Y luego Pantitlán. en la agrícola. Yo vivía- Él sabe de cosas. Sí. Yo vivía en Agrícola Pantitlán en una privada y entonces cada vez que eran como justamente estas, y al final de la privada en donde yo vivía hay una virgen. Entonces se dividía en dos,
¿no? Esa privada. En la gente muy, muy, muy devota y católica, ya sabes que 12 de diciembre y rezos y no sé qué, y nos pedían cooperación a todos para poder poner adornitos, y los balagardos que vivíamos ahí, que arrancábamos los adornos, hacíamos las posadas, y las posadas cuando estábamos chiquitos eran bonitas, pero después esos balagardos empezamos a crecer. Y ya cuando empezamos a crecer, se nos hacía muy divertido, o sea, hay una persona en específico que le decíamos Chivigón, que yo creo que no sé cuántas lesiones en la cabeza debe de tener, hermana, por N número de travesuras que hacíamos. O sea, un día le dejaron caer una piñata de barro, o luego a las piñatas las llenábamos de harina, huevo y cosas, ¿sabes? O sea, y de que ahí estaban y de repente, plas. Y esa piñata no tenía relleno. Sí, estaba bien rellenada, sí, ya estaba a punto. Ya estaba a punto de ser rotada. Pero, ¿sabe qué me acordé ahorita? Digo, esto fue de niño, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita que usted está diciendo que los balagardos crecen, yo fui músico, bueno, de oído, para no faltarles al respeto a los verdaderos músicos que salen de universidades. Cuando andaba en un grupo musical tocando batería, siempre, o sea, hasta ahorita de viejo sigo siendo un desastre, o sea, de verdad, soy un desastre como persona de que hago muchas bromas. Entonces, hagan de cuenta que estoy ahí en el grupo musical, estamos armando disque el escenario, que para mí era un templete todo viejo, lleno de tablas todas rotas, y entonces el tecladista, obviamente, en la cuestión musical, cuando uno empieza, o cuando es un grupo más o menos chiquito, pues uno va a cargar. O sea, uno carga, monta todo, hace el escenario, las luces, y después ya uno se cambia y ya sale ahí como un artista, ¿no? Supuestamente. Pero pues uno hace todo. Entonces, estábamos armando el escenario y el cuate el tecladista tenía unas botas de estas picudas, clásicas norteñas, y las dejó colgaditas ahí en el templete. Entonces, yo bien desastroso, ya cuando estábamos montando todo y ya se estaban probando los instrumentos, él está probando su teclado. Y había al lado del escenario un tambo grandísimo con agua. Entonces yo veo las botas, agarro las botas y las sumerjo en todo bueno, las llené de agua, las sumergí en el tambo y las dejé colgadas. Así como las puso así, las dejé colgadas. Y poco a poco empezó a escurrir. Como íbamos a tocar a las 10 de la noche porque habría otro grupo, era un baile de estos de pueblo, donde hay varios grupos. Entonces no se veía nada. Entonces agarra sus botas, mete la pata y entonces cuando mete el pie, luego se oye el... Entonces empieza, ¿qué hijos de eso? Pero lo chistoso no era eso, sino que como manejábamos corriente por las luces y el micrófono, entonces cada vez que él cantaba, de repente se escuchaba, por ejemplo, alguna canción, ¿no? De grupera, la de mi amigo Bronco, ¿no? Por ejemplo, se murió y le decía, ¡ay! Y mi amigo, ¡ay! Porque cada vez que él se pegaba al micrófono, se daba de toques. Pero ya uno cuando es médico dice, ¿en qué cosas me andaba metiendo? Sí, porque pudo haber electrocutado a este tipo. Pero bueno, esa fue otra parte villana. Excelente. Sí. Excelente. Es que te digo que cuando uno es joven como que no mide las consecuencias. Como que tú dices, ¡ay! Sí, no piensas. Como yo que aventé unas piedras, ya les había dicho, ¿no? ¿A dónde había aventado unas piedras. O sea, fuimos de visita a casa de una tía prima. Es que es de esas primos que son muy grandes, entonces no sabes si es tu tío o es tu primo. Y estaba con unas primas en una azotea y vimos que del otro lado había una casa como con techo de lámina. Okay. Entonces empezamos a aventar piedras, pues porque se hacía el hoyo en la lámina y pues para nosotros era muy cagado, sí, evidentemente. Sí. Es una desconsideración, ya lo pienso. Yo vivía en láminas de cartón. O sea, feo. Sí. Y ya hasta que aventamos una piedra más grande y pues hizo un pinchoyote. Sí. Y ya los que vivían ahí fueron a tocar a la casa y a decir pues que qué onda, que por qué estaban aventando piedras. Me pusieron el más cague que me has puesto en mi vida, porque aparte les dijeron a mis papás que habíamos aventado una piedra muy grande, o sea, mis primas y yo, y la piedra había caído en una cama, y dijo, y en esa cama normalmente yo tengo a mi bebé. Dijo, en esta ocasión no estaba mi bebé, pero, o sea, le decía a mis papás, o sea, sí se da cuenta del problema que pudo haber sido. Claro. Y ya. No, de verdad, o sea, de verdad ese día, y yo tenía que como
Como 12 años, yo creo, 11, una cosa así. O sea, ya tenía más conciencia de Sí. lo que estaba haciendo, pero sí fue como, pues sí, que se te hace fácil como de, y que tampoco piensas como de, hay gente viviendo ahí, Sí, sí, a la que le claro. estoy arruinando su techo, ¿no? Entonces, feo, esta Viste vez que feo. uno como forense ve casos que la mayoría de gente no conoce porque pues no se divulgan, ¿no? Pero ha habido casos donde, o como médicos clínicos, que está durmiendo la gente y estos, con perdón de ustedes, estos idiotas que disparan al aire, o sea, es una sí. cuestión de física que en la secundaria nos enseñan. Todo lo que sube baja Ujú. y baja con la misma velocidad. Entonces, ha habido casos de niñas, lamentablemente, que han perdido los ojitos o muertas porque llega la bala perdida. Como están viviendo en zonas humildes donde es lámina de cartón, de metal Ujú. o de asbesto, se perfora y pum, y sí ha habido muertes por eso. Ya ve, usted balazo al cielo. Sí, no. Que disparen si quieren Fíjate disparar a tierra, que pero a su pata, dispárese a la pata, ¿qué le parece? Y ya que sienta usted cómo se siente el balazo, ha de decir, no, pues está bien pendejo yo hacerlo. Ya, ¿no? O sea, como que usted dice, ¿sí lo aguantará alguien? O como No. nosotras, amiga, que le hagan como nosotras. Pium, 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 pium. pium, pium. Así, imaginariamente. Yo soy un imbécil. Fíjate que hace muchos... yo soy de Morelos, yo soy de Cuernavaca, específicamente de un lugar, la familia de mi papá y mi papá, en donde está la iglesia y en febrero se hace como la fiesta enorme y se hace el torito sí, y el claro. castillo y todas esas cosas. Entonces, era mi sueño en la vida, algún día, tener el torito, ¿no? Pero aparte, como la familia de mi papá era la que manejaba el torito, pues ellos se correteaban y hacían cosas que generalmente no hace el torito, ¿no? Y un día me tocó estar en una feria un 15 de septiembre y justamente alguien, y me acuerdo mucho, porque yo tenía, no sé, 13, 14 años, había comprado mi disco de Inspector. Y yo estaba muy feliz con mi disco de Inspector y en eso pasó el torito y cuando pasó el torito yo vi como una chispa de cuenta Ajá. así y yo tenía mi disco así y yo dije, órale mi disco, Es nuevo. cálmate, es nuevo, y le cayó a una carriola Oh, y se empezó a prender la cobijita de la bebé, o sea, se alcanzaron a quitar a la bebé, Sí, pero se sí. empezó a pegar en chinga, entonces yo me quedé así de, Como y la de piñata. ahí, y de ahí dije, nunca vuelvo, o sea, yo ya no quiero manejar el torito, hermana, ya no es mi sueño. Pero pues sí, o sea, lo que dices, como que no tienes conciencia, No, ¿sabes? sí, Ese tipo de no. cosas. O sea, también en donde yo vivía éramos mucho de prender cohetes, Ujú. mucho. Hasta que un día le explotó una paloma a uno de mis amigos. Le explotó y de que se lastimó, ¿sabes? Pero sé que hay gente que pierde dedos, la mano, todo por un cohete. También no prenda cohetes. A los No perros prenda no les cohetes. gustan. Sí, no. Y eso es bien importante lo que usted dice porque el cohete finalmente es un explosivo y hay lesiones por la onda expansiva que hacen. Ujú. Entonces, para mucha gente es muy divertido porque antes, cuando yo era niño, pues eran los cohetes blancos. Ujú. Digo, con todo respeto voy a decir, pues dicen, bueno, tal vez el menso se voló los dedos. Las cebollas. Ujú. Pero ahora, que son unas megapalomotas, esos artefactos explosivos, que aparte por eso están prohibidos, pueden llegar a lesionar tales estructuras internas que provocan hemorragias. Entonces sí es muy importante que no se manejen así como a diestra y Como siniestra. No lo había juguete, pensado ¿no? con que eran explosivos. Fíjate, se me acaba de abrir aquí. Amiga, es hermana. que nosotros en México, y es como que se defiende mucho, ¿no? Porque se supone que está prohibido. Pero hay un mercado. Que todos los años, hermana, todos los años Se el incendia. mercado está Sí. a la prende y prende. Ya Tultepec. Ya, por Ya basta. favor. Ya basta. O tengan medidas más grandes para que no se prendan. Es que es complicado. ¿Y cuál? ¿Una chispita? Y está bonito, o sea, la verdad es que está bonito, pero, o sea, vaya, seguramente hay mucha gente que vive del cohete y es cuestión cultural y Sí, es sí, cuestión sí. tradicionalista y demás, pero pues tradicionalista. Pero pues tenga Sí, cuidado. hay tradición, hay toda una tradición Eso. que rodea al cohete. Ok, Y por ejemplo, sí es Tultepec, ¿no? En Tultepec, yo una vez fui a la feria de la pirotecnia, hermana. Sí. Y había Llegaste mucho torito. oliendo. Sí, llegué oliendo a mi casa. Sí, sí, a pólvora. Pero pues sí, muy peligroso la gente. O sea, yo no siento que sea tanto como de prohibir, sino de Conciencia. enseñar, ¿no? O sea, también ese tipo de cosas. O sea, entiendo que hay personas que sí están muy en contra y hay gente que está muy a favor, pero creo que los puntos medios son los que hacen que el mundo avance.
Sí, es que aquí, ¿sabe qué? Es muy difícil bajar el riesgo porque estamos hablando de pólvora. Sí, sí. Entonces, en cualquier momento incrementa la temperatura, un mal manejo, como es finalmente explosivo, pues hace una cadena y por eso cobra vidas de manera trágica y muy rápida, porque el cuerpo humano puede soportar el frío, pero no soporta tanto calor. Entonces, quemaduras de 20-30% en la superficie corporal es suficiente para que llegue el paciente hospitalizado, se complique y fallezca. Se cancela todo lo que acabas de decir. No hay puntos medios. Cancélelo. Prohibido. Wow. Es que, ¿sabes? Es bien increíble poder platicar con personas que sepan, porque te cambia muchísimo la perspectiva de la vida en general, ¿no? O sea, tampoco se trata de vivir con miedo, vaya. Sí, ¿no? Pero mi traumatólogo, porque a mí me operaron 2 veces de la rodilla, mi traumatólogo me decía, yo desde que soy traumatólogo ahora, hay muchas cosas que ya no hago Sí, ya no. y ya no voy a hacer, ¿no? Y que me decía, y son cosas bien inocentes que probablemente tú dices, ay, no, dice, pero yo he visto a gente llegar con ciertas lesiones de esa actividad que dices, jamás. Nunca más. Sí. Ajá. Hace poco en el programa entrevistamos al uno que fue mi maestro, al doctor Jorge Ibarra Puig, neurólogo, muy excelente médico, y decía un perfil muy característico. Dice, las personas que nos dedicamos a las ciencias forenses o a la traumatología, cuando cruzamos la calle, somos los únicos que hacemos esto. Yo le dije, ¿cómo cruzamos la calle los que nos dedicamos a esto? Dice, si el sentido viene, ejemplo, de derecha a izquierda, volteas a la derecha, pero también volteas a la izquierda. O cuando hay un edificio, generalmente los que nos dedicamos a esto volteamos hacia arriba. Y sí es cierto, yo no me percataba, pero sí yo lo hago. ¿Por qué? Porque cruzamos, ejemplo, de derecha a izquierda, pero siempre viene el de la moto en sentido contrario. Digo, está el reglamento de tránsito, desconozco pasa por por- qué, no debería de también es un vehículo de 2 ruedas, motorizado, tiene motor a gasolina y el peatón siempre tiene la preferencia. Entonces, pero no, estos señores, no estoy diciendo que sean todos, tengo amigos biker, pero vienen en sentido contrario porque se les hace fácil y es cuando una embestida de una motocicleta produce lesiones internas abdominales y fractura de pelvis. Y la fractura de pelvis es 50% mortal. De hecho, se les da a los pacientes, si uno como peatón sabe hacer una maniobra para reducir la hemorragia, les da 1 hora de vida. Pero la mayoría de gente pues no sabe primeros auxilios. Entonces, esta persona que es embestida por la motocicleta fallecen de manera fea, o sea, por una hemorragia interna. Entonces, sí es cierto, o sea, nos fijamos hacia dónde... ¿Y el edificio por qué hacia arriba? ¿Por qué hacia arriba? Porque Se de caen repente se cosas. caen macetas, por ejemplo. Entonces aquí, si algo se cae pesado, por ejemplo, de 1,5 kilos... Un perro. Ajá, ponga usted que el perro en ¿Qué movimiento, especifica? Es que pues el va haciendo otro día movimiento. vi un video de un Pero, por perro. ejemplo, una maceta que Ujú. viene inerte y que no va a tener tanto movimiento como el perro, entonces la maceta de 2 kilos impacta en la cabeza y tenemos las 7 cervicales. Donde se producen la mayoría de las fracturas mortales es entre C1 y C2, que es C1 es el atlas, que así se le llama, es una vértebra plana y el axis lleva un dientito que hace que la cabeza se gire en nuestras vértebras. Entonces, al momento que impacta la maceta, produce fractura en estas 2 vértebras y entonces a veces este dientito de la vértebra 2 se clava en el tallo cerebral y causa una muerte súbita. Entonces, por eso es bien importante siempre cuando veamos macetas, mejor cambiarnos de banqueta, por lo mismo. Digo, siempre está la prevención, que es lo más importante. Estoy impactada. Fíjate que yo tuve un choque muy fuerte hace muchos años. Y ahí nos explicaban que, por ejemplo, tener una caja de Kleenex, Ujú. en el asiento de atrás, que es la cosa más inofensiva, puede agarrar una velocidad de no sé qué, él sabrá más que yo, con una fuerza que te puede impactar y puede ser como si te cayera un tabique. Una caja de Kleenex. Entonces, yo, por ejemplo, en mi coche nunca traigo nada, o sea, en los asientos sí, pero en la parte de adelante nunca traigo nada, precisamente por eso. Y de repente veo personas que traen que el peluche, que los Kleenex, o luego pones, por ejemplo, cuando salimos de viaje y ponen maletas, siempre les digo, Sí. bájenlas. Y es como, ya las pones abajo y ya no hay problema de Sí, que sí, si en claro. algún momento estoy traumada, pues sí, Se ¿no? proyecten. Pero si una maleta se proyecta, ya te moriste, o sea, definitivamente. Sí, una caja de Kleenex.
Sí, de hecho, por eso los vehículos viejos, los clásicos, que están padrísimos, tenían dos elementos importantes. El primero, que no tenían el recargador de la cabecera, Ujú. que ahora los nuevos sí tienen que traerlo porque el impacto, hacemos un movimiento de hacia adelante y luego el retroceso, entonces eso hace que nuestra cabeza choque con el asiento Ujú. y la cabecera. Antes no estaban, entonces cuando venía el retroceso podía haber fractura en las cervicales. Por eso es que ya los vehículos nuevos siempre tienen que traer cabecera. Ujú. Y dos, los vehículos que todos los abuelitos decían, es que está bien macizo mi carro y es pura lámina. Sí, no le pasaba nada al carro, pero al conductor sí, porque el conductor absorbe la energía cinética del impacto. Por eso es que ahora los carros nuevos todos se deforman, porque esa es la función del vehículo, absorber la energía del choque. Entonces, antes no, porque el cuerpo era el que absorbía la energía. Impactados. Sí, está estamos interesante. todos. Excelente momento. Todo empezó por una piñata. ¿Qué? Bueno, ese fue tu momento más Ok, villano. ok. ¿Y cuál ha sido tu momento más histeriquillo? Mi momento más histérico, yo creo que fue a nivel laboral, Ujú. cuando viene en el libro, por eso yo decidí escribir ese primer libro, porque me toca, lo que uno como forense nunca quiere ver, Ujú. siempre son casos de niños. Y a mí me toca una pequeñita de 7 años que abusan de ella en un hotel y la privan de la vida. Cuando llega esta niña, todavía se me da el nudo en la garganta, perdón, porque para mí fue un quiebre de mi mente. Era el primer caso que yo tenía de niñas. Ujú. Yo ya había visto casos de feminicidios. Los veían mujeres adultas. Y con todo respeto voy a decir, pero ya tratar a una niña con lesiones Sí, de te mujeres adultas impacta. Sí. es brutal para la mente de cualquier perito que nos dediquemos a las ciencias forenses y también a los médicos, porque en los médicos me ha tocado ver que se quiebran cuando ven a niñas vivas que están abusadas, por ejemplo. Entonces, esta niña llega, yo leo el expediente para darme una idea de qué es lo que voy a encontrar, ya entro al anfiteatro y ahí veo el cuerpo de la pequeñita y en ese momento estuve tan histérico, por decirlo así, histerijillo, ¿le llaman? Ujú. Ok. Que yo les empecé a gritar a mis compañeros que me estaban ayudando, que son los que lavan el cuerpo, al final de la incisión ellos suturan, teníamos que tomar placas o radiografías para buscar huellas de maltrato infantil, como cuáles, fracturas antiguas. Entonces, un niño en teoría no tiene que tener fracturas. Sí puede tener fractura de repente que se caiga, ejemplo, el chamaco Olivares va en la bicicleta y pum, como siempre me pasó y de repente tal vez una fractura, ¿no? Ujú. Pero no tener fracturas ya muy constantes o en ciertas partes, exactamente. Entonces, un protocolo bien completo es tomarle radiografías. Entonces, yo me acuerdo muy bien que me puse muy intenso de gritarles hasta con groserías, porque para mí era muy impactante ver a la niña y yo quería que se hiciera un trabajo perfecto. Cuando me toca la audiencia con el culpable, porque uno como forense tiene que ir a las audiencias, también, o sea, literal, despedacé al tipo porque él quiso ser como, no sé si fue Dahmer, no fue Dahmer, fue un asesino serial que él mismo fue su propio abogado. Ujú. Nada más que se me fue ahorita el apellido. Y este sujeto había sido policía judicial, ahora ya se llaman policías de investigación, pero en aquel entonces era policía judicial. Lo cesan porque andaba robando con la pistola de cargo. Entra al reclusorio 1 año por robo, sale libre y es cuando conoce a esta mamá soltera y se lleva con engaños a la niña a un hotel porque le iba a regalar una pizza porque era su cumpleaños. Ujú. Entonces él mismo quiso victimizarse y dijo, no, señor juez, yo quiero ser mi abogado y yo soy mi perito. El juez, como era amigo de él, porque había sido policía, pues, se lo permitió. Cuando llegamos los peritos, fuimos con todo, literal, a despedazarlo, porque por más preguntas que él nos hacía, lo hundíamos más en respuestas con mucho fundamento científico y decíamos, esto no puede ser por todo esto, esto y esto, y hasta bibliografía aventábamos. Ujú. Entonces fueron como mis 2 momentos más de mucho enojo. Pues es que qué fuerte, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, como que sí se tiene que tener mucho, sí tienes que estar hecho de otra cosa para dedicarte a lo que te dedicas, la verdad. O sea, sí, no cualquiera. Y más con cosas así. O sea, digo, en general yo creo que ver un cuerpo, o sea, yo que he ido a muchísimos funerales en mi vida, si me lo preguntan, la verdad.
Porque a mí me impacta mucho que la gente diga, yo nunca he ido a un funeral. Yo digo, no manches, yo llevo como 30, pero bueno. ¡Ay, un montón! He ido a muchos funerales. Ujú. O sea, ver un cuerpo pues ya sin vida en la ceremonia como de despedida y demás, de por sí es muy impactante, ¿no? Y en general pues es más bien como pues solamente para despedirse, o sea, y en realidad no tendría que tener ningún, ¿cómo decirlo? Ningún factor estresante, vaya. Lo es porque alguien murió, pero no hay nada externo que tú digas, no, pues es que pasó esto en el funeral, ¿no? Sí, Que me sí, hizo claro. enloquecer, ¿no? Y yo creo que más bien, o sea, si de por sí eso es muy impactante, no me imagino ya en la parte de lo profesional que te toca a ti hacer, ¿no? O sea, como de todo este análisis, o sea, yo no, o sea, sí, de verdad, mis respetos, porque siento que yo no podría tener la cabeza como para Ser trabajar, profesional. sí. Ah, muchas gracias. Justo, como para ser profesional. Porque, pues no sé, te dejarías llevar mucho por esta onda visceral, como dices, ¿no? O sea, es impactante tener que estar en casos así porque si es una niña. No, O sea, sí. real es una niña y todavía que vengas con el cinismo de quererte defender a ti mismo. No, y victimizaba horrible a la niña, o sea, se mofaba de ella. De hecho, un perito sí agarró y sí le dijo sus cosas. Aquí estoy, a ver si tan hombre, que no sé qué. Entonces ya el juez, a ver, control, ¿no? Pero sí, o sea, tiene usted razón. Y si está preso. Sí, afortunadamente, digo ahí, todas las estructuras del sistema penal en el área pericial funcionaron perfectamente bien. Fue perito en genética, el criminalista, el forense, el odontólogo, todo. Y afortunadamente le dieron 147 años. Está Ay, recluido en el reclusorio norte. ¿qué tal? Y a ti te toca siempre, bueno, no supongo que no siempre, ¿no? Solamente cuando hay como un delito que perseguir, te toca ir a declarar. Sí, generalmente. Ah, esa es muy buena pregunta. Pero antes de contestarle esta, me gustaría comentarle algo de los velorios, Ujú. porque fíjese que un ritual funerario es muy importante, porque se le permite a la familia cerrar su ciclo vital. Es un duelo. ¿Qué pasa cuando no hay un velorio? Tenemos el gran problema de las mamás buscadoras. Entonces están ellas con un duelo sin fin. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen a su ser querido dónde lo van a depositar y dónde ir a platicar con él, dónde rezarle, dónde llorar con él. Entonces, como no hay un cuerpo, queda este vacío existencial y entonces tienen un duelo sin fin, por eso es su angustia de... Y es peor, tenía una profesora muy buena en criminología que nos decía, el dolor de no tener a alguien que saber que ya está depositado ahí es terrible porque siempre está este dolor psique del alma que decimos, ¿qué tal si no ha comido? ¿Qué tal si lo están torturando? ¿Qué tal si le pegan o está prostituida? Entonces, siempre el funeral, a pesar de que es cruel y frío, pero nos permite darles el último adiós a Cerrar. los seres queridos, sí, y cerrar el duelo. Perdóneme, pero sí era necesario No, aclarar este sí, punto. sí, entiendo. Ahora, la otra pregunta que usted me hace, se me fue porque pienso, mi cerebro No, revoluciona que muy si rápido. siempre te toca ir a declarar. Gracias. Sí, fíjese, esa es muy buena. El artículo 21 constitucional nos establece claramente que, no, el 20, perdón, menso. El artículo 20 constitucional nos dice que tenemos nosotros la obligación de ir a declarar o atestiguar porque somos parte de la cadena de custodia y de la investigación. Una sentencia va firme cuando uno como perito expone las pruebas en el juicio oral. Entonces, cuando se trata de delitos en el carácter de homicidios o feminicidios, uno tiene la obligación constitucionalmente de ir a declarar. Entonces, sí, siempre nos mandan llamar a las audiencias para que uno es el testigo de lo que sucedió con ese cuerpo y cuál es la causa de muerte. ¿Qué tal? Y hay veces en que supongo que nadie tiene muchas ganas de ir a declarar, ¿no? Pero no ha habido alguna vez que tú digas, no puedo. Es que, fíjense, es muy buena pregunta. Si uno no va, hay dos cosas. Una, Podría se nos quedar. abre un proceso penal Ujú. porque no podemos ocultar esa información, Sí, sí. porque es requerida por un juez. Y número dos, llega policía, viene con una orden de presentación y nos obligan a ir y nos arrestan. Aparte que nos quitan dinero. Entonces, nos multan. Y si uno no quiere cooperar, entonces se nos abre un proceso penal y hasta podemos ir a prisión. O sea, sí, es sí o sí. Sí, claro. Sí. Crista Redentora. Qué complicado. Qué complicado. La verdad es que creo que o sea,
existe la Vocación. vocación. Existe la vocación definitivamente porque hay personas que justo, o sea, que pueden con eso, ¿sabes? O sea, que yo me pongo a pensar y digo, o sea, qué importante es tu trabajo justamente para poder poner en prisión a mierdas como la que acabas de decir, o sea, porque sin tu trabajo, sin el trabajo de otros peritos y demás, pues él podría estar libre, ¿sabes? Sí. O sea, al fin y al cabo es lo que ustedes hicieron que él pudiera estar ahora donde está, ¿no? Y que muchas personas, incluyéndome, yo diría, yo no podría, o sea, yo me la pasaría llore y llore y llore. Con las mamás buscadoras que hace un rato mencionaste, o sea, yo nada más con pensar en ellas, que hay miles de documentales, que veo noticias de ellas, de verdad se me parte el corazón porque siento que es algo con lo que es un dolor horrible y es un dolor que como dices, ¿no? O sea, es continuo y está todo el tiempo. O sea, para ser honesta, y es que existen trabajos como los tuyos para poder ayudar un poco a aligerar su dolor, ¿no? A decir, bueno, pues si ya encontraron un cuerpo, entonces le pasó esto y esto y esto y esto. O sea, siento que se necesita demasiada vocación, demasiado estómago también, ¿no? Uh-huh. Y la importancia de que existan todo tipo de carreras, ¿no? O sea, que no hay una carrera que sea menos, que no hay una carrera que sea más, que no hay un oficio que sea menos, que no hay un oficio que sea más, porque todos son importantes, ¿no? Y todos vamos encajando en este pequeño Tetrix y de verdad que qué increíble tu trabajo, qué maravilloso también tu trabajo, porque pues al fin y al cabo eres este último o pequeño eslabón que hace que miles de delincuentes estén en donde estén, ¿no? En donde les toca estar, sí. Sí, y fíjese que eso que usted comenta es muy interesante, pero lamentablemente los juicios orales se terminan en una estadística muy pequeñita, o sea, de todos los delitos probablemente es el 2-6%. Sí. Entonces, la mayoría son impunes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque o falla alguna situación pericial o le falla al Ministerio Público o la Fiscalía cuadrar bien el delito, o ya sea que se rompe la cadena de custodia, o simplemente porque son sujetos que tienen mucha inteligencia, porque un delincuente es muy inteligente. A veces creemos en las caricaturas que el delincuente es esta imagen de un tipo muy alto, todo barrigón, con la barba crecida, ¿no? Y la playera a rayas, como de niños la veíamos. No, pero pues no, son muy inteligentes. Bondi, este hombre que era muy guapo. Sí, sí. Ah, pues Ted Bundy fue el que llevó su juicio, precisamente. Ya. Gracias por recordarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, tal? Justo, o sea. Ay. Y yo. Pues muy fuerte lo que nos dices. También digo, yo he escuchado tu podcast. Ah, muchas gracias. Si te soy honesta, hay veces en que me tengo que dar unas pausas, sí. Porque es fuerte, pero sobre todo porque pues las cosas que no son ficción son las que más pues impactan, ¿no? En las historias. O sea, porque creo que hay muchas cosas que uno puede ver como en la televisión, pero ya saber que es algo que le pasó a alguien, o sea, que pudo haber sido un cercano o tú mismo, creo que es algo que sí sí impacta mucho. Y también creo que libros justamente como el que acabas de decir y voces, digo, sé que en tu podcast es en general, pero voces como las tuyas hacen que movimientos como los que existen hoy en día sean escuchados, ¿no? Porque muchas veces es como hombres matan a la misma cantidad de hombres que a las de mujeres. Ah, sí, no, eso es les encanta ese argumento, ¿eh? O sea, si te vas a la estadística, hay más hombres que se mueren y creo que... Yo tengo ese video. Oficios como los tuyos, voces como las tuyas, libros como los tuyos, hacen que otro tipo de personas te escuchen, te vean y se den cuenta que el odio a la mujer existe. Sí, claro. Por el simple hecho de ser mujeres. Uh-huh. No necesitas nada más que nacer mujer para que alguien te odie. Sí, no, fíjese que eso que comenta usted es muy interesante porque ese video de esa creadora de contenido yo lo paso mucho, qué bueno que YouTube lo bajó, pero cuando lo sacó yo lo bajé inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo lo uso para las capacitaciones a los peritos de otras fiscalías. Porque precisamente ve como un caballito así, como mucha gente lo dice,
incluso hay jueces o juristas, lamentablemente todavía, que dicen, pues es que es igual, el hombre con la mujer es un homicidio. No, el feminicidio claramente tiene, por lo menos en el 325 del Código Penal Federal, tiene 7 elementos importantísimos donde nos dice cuál es un feminicidio. Ujú. Y aquí con la bibliografía de Marcela Lagarde y Diana Russell, que son estas mujeres muy emblemáticas en la investigación de este delito, nos dice que los feminicidios tienen lo que es misoginia, impunidad, machismo, una sarta de brutalidad que empieza con una violencia pequeña hasta después hacerse crónica, pasando por la cosificación y debutan con la muerte de la mujer, porque como decimos los músicos, la violencia hacia la mujer es increciendo, o sea, va incrementándose hasta terminar con el feminicidio. Y Marcela Lagarde dice algo magistral, la tolerancia del Estado. ¿Qué es esto? Usted va a levantar la denuncia a la fiscalía y dice, es que me acaba de pegar mi pareja, mi esposo, mi novio. Ya, a ver, pásale con el médico legista. Y entonces ponen una clasificación que es adecuada porque tardan en sanar menos de 15 días, pero nuestros legisladores muy inteligentemente ya la derogaron. Ujú. Entonces dice el Ministerio Público, sí que cree, tiene golpes, pero lamentablemente pues no hay castigo. ¿Por qué? Porque ya está derogada esa fracción. Usted regresa a su casa, el agresor se burla y entonces se va incrementando más la violencia hasta terminar después, o ya sea sin algún órgano por los golpes o finalmente con un feminicidio. Entonces, sí es cierto, los hombres mueren más, pero la forma en cómo mueren los hombres a las mujeres es abismal. La mujer, por estadísticas de ONU Mujeres en los estudios, se ha visto que las mujeres mueren en su casa, que es muy diferente a que el hombre que muere en vía pública, y la mujer generalmente muere a manos de su novio, de su esposo, de su pareja o expareja, porque también hay un periodo de ventana de esto de la peligrosidad, a diferencia del hombre que muere ejecutado, o por algún atropello o por algún ajuste de cuentas. Entonces sí es muy diferente esta característica. ¿Qué tal? Gente, pues vaya al contenido del doctor Jorge Olivares, instrúyase, dese sus pausas también, porque es fuerte, pero también infórmense en general, o sea, no, yo sé que hay muchas cosas que a nosotros nos gusta ignorar porque es más cómodo, Sí, claro. pero también es nuestra responsabilidad como ciudadanos en general, que para exigir tenemos que estar al tiro con la información. Entonces, sí, entiendo esta aversión que tiene la gente a veces a enterarse de cosas, pero no caiga en una ignorancia feliz. O sea, sí, instrúyase, edúquese, manténgase al tanto de las cosas que están sucediendo y pues agradecemos que hayas venido aquí a muchas compartirnos. Muchísimas gracias. Agradecemos también por tu labor, la Muchas verdad, por gracias. tu trabajo. Por tu libro. Por tu libro. Gracias. Y vayan a ver su contenido. ¿En dónde te pueden encontrar también? En Relatos Forenses, en el canal de Relatos Forenses, que es de Pepe, yo nada más soy su empleado, siempre lo he dicho, porque él es el jefe y él es el dueño del canal, yo nada más contribuyo ahí con las pláticas. Y en las redes sociales como Relatos Forenses o con mi nombre como Jorge Olivares, que de repente subo información de presentación de los libros o alguna lectura, que me gusta mucho la cuestión de la crónica. Ujú. De repente subo alguna reflexión que es importante porque todos los días nosotros nos enfrentamos a una situación psicológica que nos puede llegar a un quiebre. Y ese quiebre, si no está bien canalizado, puede suceder en una salida falsa, que es un suicidio, o finalmente agrediendo a alguien más. Ujú. Entonces, ejemplo, alguien que puede perder su trabajo después de 10, 12 años, 20 años en una institución, llega un nuevo director y le da una patada por el trasero, por decirlo así, porque ya no le gustó su trabajo, pues esa persona puede llegar a un suicidio. Ok. Entonces, por eso es importante de repente ver simplemente alguna historia bonita, y eso nos puede cambiar el panorama, o un cafecito tranquilamente a ver qué voy a hacer. Siempre las decisiones mal apresuradas terminan lamentablemente en suicidios, muertes, accidentes o alguna otra situación peor como la cárcel. Así es. Así que vaya, siga su contenido, vaya a terapia también, muy Sí, importante. es importante. Odín Dupeirón lo decía, Sí, huevos, pan y terapia. nos vamos con esta bella reflexión. Huevos, pan y terapia. Besos en sus huevo pan y terapia. Colas. Bye.